Amén. Padre, gracias por darnos este tiempo, por permitirnos adorarte. Gracias que de alguna manera, Dios, estamos anticipando un momento glorioso que vamos a tener, no solo un momento, sino una eternidad contigo, Dios. Gracias por todo lo que aún nos toca por vivir. Te pedimos que nos dé fuerza, coraje para lo que nos queda de este viaje en esta parte del planeta, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo siga haciendo un trabajo en nosotros, Señor. Que de verdad lo que tú dijiste, Señor, que esa obra que tú comenzaste, Señor, se concluya el día en que tú vengas y nos tomes, Señor. Que de verdad nuestros corazones, Dios, estén como tú dices, Señor, erguidos, levantadas nuestras cabezas, porque nuestra redención está cerca, Señor. Te pedimos tu ayuda y te pedimos que nos bendigas y sobre todo que nos hables en el día de hoy, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Quiero leerles algo antes de... dos cosas muy simples. Una, viendo noticias, les contaba a algunos, ayer creo que estaban hablando acerca de tenemos, no sé si un mundial o un sudamericano en nuestro país de atletismo. Y disfrutaba mucho de una niña haitiana, que ya es una mujer, es preciosa en realidad, que está representándonos en nuestro país y ella quiere ir por una medalla de oro. Ahora ella quiere romper su propio récord. Pero más que ninguna otra cosa, Dios tocaba mi corazón porque mostraban su historia cuando parte de nuestra gente, ya sean militares, no sé si eran, parece que eran infantes de marina o militares o aviadores, no lo sé, fueron a Haití en esa época de los cascos azules, cuando estaba la época de la señora que nos gobernaba en este país. Y él fue, y allá, bueno, lo que todo ocurre con todas estas necesidades que hay, y él se sintió muy conmovido por niños, y se trajo esta niña de allá para acá. Pues hoy día tú la escuchas hablar de una chilena, pero más que ninguna otra cosa, lo que yo pensaba, y le decía al Señor que me gozaba con eso, cómo la vida de esa niña cambió de una manera fundamental, porque alguien puso sus ojos en ella y abrió su corazón y se la trajo a este país. Y yo le decía a Dios, yo quiero que tú sigas tocando corazones. Yo creo que la cosa que más necesitamos nosotros es seguir orando para que Dios transforme vidas. No debemos cansarnos de orar, no debemos cansarnos de pedirle a Dios que siga tocando vida, y ojalá hayan cosas tan increíbles como la que disfrutábamos. Los que nos convertimos en los años 80, en realidad, siempre habían dos películas que en ese tiempo se daban mucho en todo lo que es el ámbito cristiano en nuestro país. Es la película de Nicky Cruz, que es La Cruz y el Puñal, y la película de La Furia a la Libertad, que es la película de nuestro pastor Raúl Riz. Entonces son películas, y uno veía conversiones de esas. Yo fui parte de un mover de convertirme y ver gente que se convertía así, que veníamos de un mundo muy, muy difícil. Entonces yo creo que quiero invitarlos una vez más a hacer eso, quiero invitarlos a seguir orando por esos nombres que tenemos en esa vasija y rogándole a Dios que nos ayude a nosotros en realidad. Y así lo primero. Lo segundo, quería leerles algo que subió hace pocos días la esposa de Juan Serrano, que tiene que ver con un joven, no me acuerdo la historia, se la voy a contar, a lo mejor la leyeron ustedes. Y también yo siempre, Dios a mí siempre me está hablando de diversas maneras y diversas cosas. Estoy viendo televisión de repente y me pongo a llorar en realidad yo. Porque Dios me muestra cosas y lloro ahí por situaciones particulares. Y disfrutaba mucho porque contaba la historia de un joven. Los que somos papás sabemos lo que es eso. Yo tengo dos hijos. Uno ya tiene 38, y el otro tiene 32. El chico todavía sigue... No, amo a mis hijos. El mayor tiene 38 años, tiene 4 hijos en realidad. Y él fue muy rebelde en su momento. Yo recuerdo la última tanda que yo le di fue a los 18 años, una tanda más o menos no menor. Y ustedes saben por lo que pasa con los hijos y los papás. Entonces pensaba en eso porque pensaba en la historia, que es lo que contaba la historia, de un joven que estaba hasta la coronilla con su papá, en realidad, y con su mamá a lo mejor, hasta la coronilla. Porque el papá iba a la pieza, oye, apaga la luz. Oye, tenía el computador prendido y nadie lo está usando. Oye... Esto, y como somos los papás de repente con los niños. Entonces a él dijo, bueno, sabes que apenas pueda,
me voy a largar, voy a usar esa palabra, me voy a largar de esta casa, estoy hasta la coronilla contigo, me tenía hasta el copete. Y fue a buscar trabajo, su primer trabajo. Y fue a buscar un trabajo y llegó a un lugar bien bonito, había mucha gente, él llegó a pensar, no creo que me hagan esta pega, pero está bien. Pero ¿qué empezó a pasar con él? Que desde que llegó empezó a haber anomalías en el lugar. Primero, la puerta abierta, nadie la cerraba. ¿No? La cerró. Segundo, había un tapete dado vuelta. Lo dio vuelta. Entonces, de repente, él sin darse cuenta, estaba haciendo lo que su papá le había metido en la cabeza, le había enseñado. Y así fue sucesivamente una serie de cosas. No fueron pocas. Hasta que llegó el momento de entrar, porque ¿qué pasaba? La oficina donde entraban las personas para ser contratadas, entraban y salían. Digamos, era como le dijeran, siga, pase. Y de repente entró él, y le dijeron, mañana empieza a trabajar. ¿Perdón? ¿Pero cómo? No me han preguntado nada. Le dijo, ¿sabe qué? Nosotros, más allá de lo que alguna vez yo he dicho, cuando hago la diferencia entre las personas que saben y los que no saben, yo tuve la oportunidad de tener jefatura. Y sé lo que es tener personas que se creen que la saben todo. Hay gente que no sabe nada. Pero ¿qué es lo que a mí siempre me importaba? Era la actitud. Prefiero una persona que no sabe nada, pero que tiene una buena actitud, a una persona que sabe mucho y tiene una mala actitud. Entonces este joven quedó sorprendido en realidad. ¿Por qué? Porque le dijeron, ¿sabe qué? Nosotros lo que hicimos, más allá de lo que usted no pueda decir o lo que su currículum pueda hablar, queremos de que hable su persona. Y su persona nos ha venido hablando desde el momento en que usted entró en la puerta, porque nosotros lo hicimos a propósito. Toda y cada una de esas cosas la hicimos a propósito para ver quién de ustedes iba a hacer eso. Entonces, cuando Dios nos toca, cuando Dios nos habla, y eso es lo que yo creo que entendamos, por eso le digo, así me habla Dios a mí. Dios quiere nuestro bien. Si el no hacer las cosas que Dios dice es la estupidez, voy a decir de esa manera, más grande que un hombre, que una mujer puede hacer. Porque está negando a aquel que realmente lo quiere llevar al mejor lugar. Acuérdense que Él dice que le ha venido a darnos vida y vida en abundancia. Uno a veces, yo le digo, a veces hay gente que no vive esa vida, pero no la vive exclusivamente porque no se sujeta a Dios, no se sujeta a la palabra, no hace lo que Dios dice. Entonces, yo te quiero animar una vez más a eso, a que tú seas obediente con Dios, a que leas tu palabra, a que... Yo siempre lo digo, bueno, no está aquí tenemos un pequeño, digo, ya tiene 22, creo que tiene Jorgito, el hijo de Jorge Antinopay. Él está estudiando, él está en cuarto año de ser abogado ambientalista. Entonces, no es una carrera menor. Pero yo siempre le digo lo mismo, ¿estás leyendo? Porque claro, él puede llegar a ser el mejor abogado del mundo, pero yo creo que no es lo más importante. Yo siempre digo, la gente dice abogados cristianos, perdón. No tiene que ser así. Tienen que ser cristianos, abogados. No abogados cristianos, no contador cristiano. Cristianos. Y por favor reitero, si usted se fija, algo tan simple, la Escritura, por ejemplo, nos dice algo tan sencillo, que todo lo que hagamos, yo he sido majadero con eso, ¿lo hagamos para qué? Yo reitero, si tú vas a un trabajo y los jefes saben que siempre están mirando. Tú no los ves, pero siempre están mirando. Y vuelvo a reiterar, ¿sabes lo que ven o no? Son las actitudes. Más que ninguna otra cosa, ver las actitudes. Yo vuelvo a reiterar, a gente que está pateando la perra, perdón la expresión, en los trabajos, yo creo que tienen que dejar esos trabajos ya. O se arrepienten y hacen el trabajo para Dios o lo dejan, porque si no, están dando solamente un mal testimonio de Dios en esos lugares. Entonces yo los quiero animar, perdonen, es lo que Dios pone en mi corazón, le digo. Bien, Apocalipsis capítulo 18, vamos a ir allá. Dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con potente voz, diciendo, ha caído la gran Babilonia, se ha hecho habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo, albergue de toda ave inmunda y aborrecible.
Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado, ha vivido en deleite. Tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, no soy viuda, no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor, que la juzga. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento y diciendo: ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran, hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercadería, mercaderías de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata y de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, y especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos, carros, esclavos, almas de hombre. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ay, ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura, de escarlata, estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto y todos los que viajan en naves, marineros y todos los que trabajan en el mar se pararán lejos viendo el humo de su incendio. Dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas. Dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músico, de flautista, de trompetero no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo ni de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Juan, sin lugar a dudas, él está viendo todas y cada una de estas cosas y ha tenido que escribir todas y cada una de estas cosas. Ya hicimos mención que la tribulación y la gran tribulación terminaron ya en el capítulo 16, y aquí tanto en el 17, 18 y 19, 17 y 18 se nos da una amplitud de cosas que ya ocurrieron. Si usted fuera al capítulo 14 va a encontrar ahí que está hablándose de Babilonia y de que ha caído. Ahora, lo que hay aquí en estos dos capítulos son dos cosas que Satanás usa mucho para engañar a las naciones, ¿no es cierto? Una es la religión y segundo es el dinero o el deseo de tener o de poseer cosas. Una de las cosas que hay que tener muy clara nosotros, el poder de persuasión que tiene Satanás no es menor. Yo lo he dicho en muchas ocasiones, la guerra que Satanás hace contra Dios, la hace mucho antes de que Dios creara este mundo. La Biblia dice que él era un querubín protector. Algunos piensan que era un tipo de la envergadura, podría haber sido de Daniel o de Gabriel, o podría haber sido un querubín. Ahí habla claramente, dice que es un querubín protector. Y todos sabemos de que él se rebeló en contra de Dios porque hubo orgullo en su corazón y porque él dijo: voy a ser igual a Dios. Y en esa forma o en esa lo que él hizo, que fue querer ser igual al Señor,
dice que arrastró un tercio de los ángeles, dice el libro de Apocalipsis capítulo 12, que se convirtieron en demonios. Luego sabemos, vino a esta tierra y no solo la destruyó, dice el capítulo 1, versículo 1 y 2 de Génesis, porque la dejó desordenada y vacía, sino que luego cuando Dios vuelve de alguna manera a ordenar y a hacer esta tierra y pone a nuestros primeros padres, engaña a Eva, siendo que Eva no tenía pecado ahí, pero la engañó de tal manera diciéndoles algunas mentiras que a veces a la gente le gusta oír, porque a la gente le gusta oír mentiras de Satanás. Satanás es un hábil mentiroso y él quiere que la gente quiere oír cosas a veces y él se las dice a los oídos y la gente las escucha. Y ella le escuchó, lamentablemente, y no le creyó a Dios, y le creyó a Satanás, y se convirtió todo lo que vemos ahí, el desastre que hubo, que no fue menor. Luego esa familia tuvieron su primer asesinato, asesinando Caín a Abel, el cual tampoco escuchó a Dios cuando Dios le dijo que el pecado estaba a la puerta, y todos sabemos lo que hay allí. Y así ha seguido la historia de Satanás en el mundo, y sabemos lo que él ha hecho. En las escrituras en el Antiguo Testamento lo encontramos en el libro de Job, porque hay algo importante, lo hemos dicho, él no ha cesado, él no ha cambiado, él tiene solo un fin en su corazón y en su mente, es apartar a las personas de Dios. Eso es lo único que él quiere. Y ahí lo hemos graficado cuando Dios le dice, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí, déjame que yo haga algo y él va a blasfemar contra ti. Él no quiere que el creyente simplemente se aparte de Dios, él quiere llevarlo como leemos en el libro de Pedro, ¿no es cierto? Cuando dice que dejaron el camino recto y se apartaron, y vemos que esas personas llegaron a ser peores que lo que eran en su comienzo. Dice que como el perro que vuelve al vómito, o qué más, la cerda que vuelve al barro. Eso está en la mente de Satanás. Él no quiere algo menor, sino que los creyentes de verdad se aparten. Por eso Pedro, en 1 de Pedro 5:8, ¿qué es lo que dice? Que debemos tener cuidado, ¿no es cierto? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y él, como alguna vez yo lo he dicho, yo siendo niño nunca veía programas de Disney, esos programas que eran de la naturaleza, que los leones agarraban las cositas. Yo siempre odiaba eso, porque para mí, qué terrible ver eso en realidad. Ahora disfruto saber que va a venir un tiempo que es el milenio, donde los animales y nosotros vamos a hacer el vibrio y va a ser increíble, ¿ya? Pero eso yo no lo veía, me cargaba verlo porque no soportaba eso. Entonces, eso es lo que hace Satanás. Satanás no va a venir, bueno, obviamente siempre él va a venir sobre las pequeñas personas o las personas que están más débiles, los que se quedan detrás de la manada. En realidad, eso van a ser las primeras personas que van a sucumbir bajo Satanás. Él va a venir. El apóstol Pablo a los Efesios le dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales, dice. Y ahí da una descripción y nos llama a que vistamos las armas de Dios. Y ahí están definidas las armas de Dios. Entonces, tú tienes que entender algo, aquí hay una batalla o una guerra, y esta guerra no va a cesar. Esta es una guerra por tus almas y por mi alma y por la alma de las personas, y esto no va a cesar. Ahora, algo interesante, los que han leído alguna vez a C.S. Lewis, que es el hombre que era amigo del que hizo este Señor de los Anillos, este escritor, el otro era amigo, escribió otros libros como donde habla de Narnia y cosas así. Y él dice lo siguiente, dice: los demonios aclaman con deleite, porque lo que vemos aquí en el capítulo 18 es eso, dice, con deleite el materialismo que duda de la existencia de Dios y sin duda, dice, anima a los cristianos a irse por ese lado. Digamos, él anima. La gente que están afuera, muchos han pensado, tal como este grupo de personas que están viendo y que vamos a mirar ahí, cómo ellos tienen que lamentar. Porque ellos lo que lamentan es que lamentablemente su negocio, lo que lamentan es que ya no van a poder hacer más dinero, lo que lamentan es eso. ¿Por qué? Porque el corazón de ellos es esto. El corazón de ellos simplemente va detrás del materialismo. Ahora, una de las cosas que uno tiene que entender y tener muy clara en el corazón, y es lo que yo mencionaba recién, que es que la vida del hombre, dice el Señor Jesús en el libro de Lucas, por favor, miren conmigo, en el capítulo 15 al 20. Vamos a ir viendo varios textos antes de partir y volver para allá. En el capítulo 12, verso 15 al 20, Jesús, como siempre, yendo
al meollo del asunto, ¿no es cierto? Le empieza a hablar a los discípulos y a dejar claras ciertas cosas que son importantes no solo para él o para ellos, sino para el mundo en la posteridad. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, la gran equivocación que la gente comete es pensando que están haciendo las cosas bien, siendo que la están haciendo pésimo. Ejemplo, el Señor Jesús, en una ocasión, como siempre, viene una persona y se le acerca y le dice, Señor, te seguiré. Y él dice, genial, pero no hay dónde recostar su cabeza. Dice que esta persona la pensó porque él dijo, el ministerio es bueno, pero pues no, nada tan bueno. Y se fue. Y él llamó a 2 personas más que estaban ahí. ¿Y se acuerdan lo que ellos le dijeron? Sí, pero. Ese pero está en la vida de muchas personas que posponen las cosas de Dios por otras cosas que ellos creen que son importantes, pero que a la larga no tienen ninguna importancia. Porque la Biblia dice claramente, primero, dentro de todos los textos que tengo, Pablo se lo dice a Timoteo, ¿no es cierto? Dice, ¿qué hemos traído a este mundo? Nada. ¿Qué vamos a sacar de este mundo? Nada. Entonces, cuando alguien le dice a Dios, ¿sabes? Sí, pero primero tengo que hacer estas cosas, está cometiendo la equivocación más grande de su vida. Yo reitero, y he sido majadero con esto. El Señor Jesús claramente a los apóstoles, luego de decirle lo que Él quería que hicieran sus discípulos, casi al final, no tanto al final, pero en parte casi al final le dice, ¿saben qué? Ustedes tienen que hacer esto. Y le dice, primero les pone 2 ejemplos, que yo siempre he dicho, miren los lirios del campo y las aves del cielo. Y le dice a ellos, yo sé, porque esto hay que tenerlo en la cabeza y en la mente, las necesidades que ustedes tienen. Si Dios no es leso, perdón la expresión, que diga que no sabe lo que tú necesitas. Él dice, sí sabe, pero Él lo que Él requiere, que tú primero te dediques a Él. Porque en la medida que tú te dedicas a Él, Él dice ahí algo muy simple, las demás cosas las hago yo. Estamos hablando de el ser que creó las Pléyades, que creó las estrellas, que abrió el Mar Rojo, que abrió el Jordán, que hizo todo lo que... Estamos hablando de ese ser. Ese ser el que está empeñando su palabra contigo y conmigo cuando yo soy capaz de decirle a Él, sí Señor, me entrego a ti absolutamente. Y no empiezo a poner peros. ¿Por qué? Porque vuelvo a reiterar, los hombres piensan equivocadamente. Mira lo que dice aquí. Primero le dice el versículo 13, y de ahí vamos a seguir. Le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda avaricia. Perdón, la avaricia, más adelante dice que es pecado, y es pecado de idolatría. Un avaro es tan malo como un idólatra. Así dice la Escritura. Dice, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo la heredad de un hombre rico había producido mucho y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mi granero. Estoy leyendo Lucas capítulo 12, verso 15 al 20. Esto haré, derribaré mis graneros, los edificaré mayores, allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardado para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche viene a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Fíjense lo que dice, ¿no es rico para con quién? Para con Dios. Jesús ya lo dijo más atrás en el libro de Mateo. No hagan tesoro en la tierra, hagan tesoro ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué? ¿Dónde vas a pasar tu vida tú? Aquí en la tierra, ¿cuántos años? 70, 80. ¿Y en el otro lugar dónde? La eternidad. Así que vamos a estar en el lado del cielo. En el otro lado, mejor no hablemos. Porque dice que es un lugar de tormento, dice que está en la más densa oscuridad. Sigamos un poco al verso 32, por favor. Del mismo capítulo 12. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis, dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en el cielo que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón.
¿Se acuerdan ustedes del joven rico que vino a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ir al cielo? Y él le dice, cumple los mandamientos. Ahora, Dios le dice eso, Jesús le dice eso, porque sabe que él le va a decir, no, yo los cumplo desde niño, pero él sabe que él no cumple los mandamientos desde niño, que está mintiendo o se está autoengañando. ¿Por qué? Porque se acuerdan que Jesús le dijo, bueno, cumple los mandamientos, le dijo, los cumplo desde niño. Yo siempre he dicho, ojalá mis hijos pudieran haber dicho eso. Pero después le dice, ¿sabes qué? Bueno, ahora vende lo que tienes y dalo a los pobres. Wow, hasta ahí llegó la conversación. Porque ¿qué dice aquí? Donde está vuestro tesoro, ahí está ¿qué? Vuestro corazón. Si esto no es menor. Hemos aprendido, seguramente los que están los días miércoles, vamos a aprender un poco acerca de la... Ay, ¿cómo se llama esto? No es la envidia, pero cuando tú deseas lo del otro. La codicia. Ahí vamos a aprender. De repente las personas no se dan cuenta de lo codiciosas que pueden llegar a ser. Y eso está en el corazón del hombre. Entonces, por eso aquí Jesús establece esta verdad primeramente. ¿Para qué? Para que la gente entienda lo que realmente que ellos necesitan es sacar esas cosas del corazón. Y ahí, reiterando un poco lo que estoy diciendo, dice que las personas en el libro de Sofonía, que dentro de los pecados que ellos están llevando, tienen un pecado que no es mayor, que juran por Jehová. ¿Y juran por qué? Por Milcom. Corazón dividido, como dice el libro de Santiago. Tú no puedes tener dos corazones. ¿Se imaginan tuvieran dos corazones ustedes? ¿O dos cabezas? Es un monstruo. Tenemos un solo corazón y debe ser un corazón para el Señor. Entonces, el Señor eso es lo que habla. Entonces, ¿qué es lo que quiero mencionar con todo esto? Cuando uno lee estas cosas, ¿no es cierto? Y lee la Escritura y sobre todo nosotros que hemos estado en ella, no podemos decir que no sabemos. Yo reitero, los que son parte de Capilla Calvario, ya sea esta iglesia, ¿saben? Voy a decirlo de esta manera. A mí me sorprende a veces, me sorprende. Alguien subió hace poco algo que puso Greg Laurie, lo puso Greg Laurie. Y yo lo leí y dije, pues esto yo lo he dicho cientos. Pero como lo dice una persona importante, parece que eso vale. Yo es algo que yo le he enseñado a usted miles de veces, por llamarlo así. Y tengo regocijo en eso, en saber. Entonces, nosotros, no solo usted, sino también yo, cuando venga el Señor por nosotros vamos a ser juzgados de manera diferente a los demás. Usted no va a ser juzgado como la persona de la iglesia pentecostal que no le enseñan. A usted Dios lo va a juzgar de manera diferente. ¿Por qué? Porque usted sabe mucho más que ellos. Y eso debemos tenerlo claro en nuestro corazón y en nuestra mente. Por ejemplo, si alguien sale de aquí diciendo, no, hay la iglesia que usted tiene un problema grande. ¿Cuál es? Que tiene su corazón en otro lado, no en las cosas de Dios. Eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que cuando uno mira estas personas, ¿no es cierto?, que están aquí en el capítulo 17, en el capítulo 18, el arrepentimiento, voy a decirlo de esa manera, siempre ha estado delante de ellos. Yo lo he dicho y lo decía mucho antes, ninguna persona que va al infierno va diciendo, soy inocente. Ninguno. Todos van diciendo, ¿saben qué? Me lo merezco. Me lo merezco, me lo merezco. Ninguno va diciendo soy inocente. ¿Por qué? Porque una cosa que reitero, Jesús dice, lo único que a ti te va a juzgar, ¿sabes lo que va a ser? La palabra de Dios. Hay que tener cuidado con eso. Yo lo decía hace un tiempo, seguramente el miércoles tengo los apuntes, que lo que decía Tozer, que dice que de alguna manera el mundo ha sido engañado, pensando de que Dios es tan bueno que Dios no va a juzgarlo a nadie. Dios no va a hacer ni lo bueno ni lo malo, como dice Sofonías. Entonces, ¿qué hace eso al mundo? Como Dios no va a hacer nada, yo puedo hacer lo que quiera. Y ellos ignoran que hay un llamado, mientras más días, más cerca está la muerte de ellos ignoran un llamado que es el llamado al arrepentimiento. Arrepentimiento significa girar en 180 grados. Y por favor, eso también tenemos que tenerlo claro. La gente a veces puede pensar que va a hacer ciertas cosas. Ejemplo. Yo puedo estar fornicando, por llamarlo así. Y piensan que si yo estoy fornicando, ya me estoy acostando con mi polola, con mi pololo, y es mi práctica. Que yo luego me caso, el pecado de la fornicación ya dejó de ser. ¿Por qué? Porque me casé. Falso. Tú primero tienes que arrepentirte.
Tiene que haber dolor en tu corazón por lo que se está haciendo. Si no hay dolor en el corazón, olvides. Yo vuelvo a reiterar, Pablo dice que saque de la mente, la cabeza, que alguien va al cielo. El arrepentimiento es algo que debe estar en nuestro corazón día tras día. Yo reitero, por favor, no somos perfectos. Nos caemos todos los días. Pero ¿qué pasa cuando nos caemos? ¿Qué te pasa a ti? Al menos ¿qué me pasa a mí? Yo me siento pésimo. Y voy donde mi Señor y creo lo que Él dice. Creo que Él puso un abogado y que si digo que no he pecado soy mentiroso. Si el problema es cuando la gente practica el pecado. Si eso es lo tremendo. Y esas personas que practican el pecado no lo van a solucionar casándose. Tienen que dejar de pecar. Y luego tienen que casarse. Y realmente darse cuenta si lo que están haciendo no es eso lo que los une. Porque a lo mejor si dejaran de fornicar, se darían cuenta que en realidad ya no hay tanta... ya no me interesa tanto. No sé si me entienden lo que le estoy diciendo. Porque realmente para pasar una vida con otra persona no se trata solo del sexo. Es mucho más que eso. Imagínense aguantar una vida, Margarita, mi ser. Y yo aguantar... Es que no voy a poner otro ejemplo. No sé si me entienden. A eso es lo que yo me estoy... Por eso es lo que estoy diciendo. ¿Por qué? Porque estas personas que hemos estado mirando en este libro, por favor no se olvide, que hemos estado viendo en este libro personas que están viviendo en carne propia los juicios de Dios. Están viendo que el sol le está quemando la piel. Están viendo que los granizos son de porte, no sé, enorme. ¿Y qué es lo que hacen? No se arrepienten. ¿Qué es lo que hacen? Blasfeman en contra de Dios. Se enojan en contra de Dios. Maldicen a Dios. ¿Por qué? Si usted se fija, ¿se acuerda lo que Jesús le dijo a los fariseos? Ellos decían que eran de Dios. Y él dijo, ¿saben que ustedes no son de Dios? Ustedes son del diablo. Porque ustedes hacen las obras ¿de quién? Si usted lee Apocalipsis 13, que una de las cosas que hace el anticristo cuando él se sienta en el templo de Dios, dice que empieza a blasfemar de todas las cosas de Dios, de los que viven en el cielo. Digamos, es como lo que estamos viendo el tiempo presente. Anda a hablar de eternidad, dile a una radio que te hable un programa para que tú hables del cielo. Se van a reír de ti, porque para ellos el cielo no existe. Todo eso es mentira, es fábula, cosa de niños. Entonces, por eso reitero el arrepentimiento. Esta iglesia, ya la que vimos en el capítulo 17, por favor, ella tuvo no solo una oportunidad, tuvieron siglos para arrepentirse. Si yo voy a lo que la Escritura enseña, a la iglesia que de alguna manera está graficada en el capítulo 17, si creemos que esa iglesia que está sobre 7 colinas, si creemos que es esa iglesia que formó Constantino en su momento, esa iglesia ha tenido tiempo para arrepentirse. ¿Saben por qué? Porque el Señor le ha dado tiempo para arrepentirse. Pero ellos no se han arrepentido nunca. Y no se arrepienten y no se van a arrepentir. Que es lo más triste de todo esto. Entonces, escrituralmente uno lo puede ver. Entonces, reitero, hay dos cosas. Una, ¿no es cierto? Satanás usando la religión y usando el materialismo. ¿Para qué? Para llevar o capturar el corazón de las personas. Lamentablemente, el religioso o la gente que está en religión tiene un problema que no es menor. ¿Por qué Satanás inventó religión? ¿Sabe por qué o no? Porque la religión de alguna manera hace o llama a las personas que se creen buenas, a las que tienen un concepto de sí mismo equivocado. Yo no sé si te ha pasado, con los católicos pasa, bueno, no solo con los católicos, con los mormones, con los testigos de... Ellos se creen buenos, po. Un católico, tú olvídate que ellos no creen que son tan malos. Decirle tú, como dice la Biblia, que todos están destituidos de la gloria de Dios porque todos han pecado y no hay ninguno bueno, wow, es tremendo, ¿no? Si no soy tan malo yo. ¿Quién le metió eso en la cabeza? Satanás. Ahora, algo interesante, el fariseísmo o la religión no es algo menor. Piensen en algo muy sencillo. El Señor Jesús
en Mateo 23, el 24 sabemos, habla con ellos, luego tiene que ir a la cruz y todo lo que hay para adelante. Pero él nos dice en el capítulo 36 al 39 que él llora a los pies de Jerusalén. Pero antes de llorar, miren lo que les dijo a ellos. Porque aquí está la religión en esencia, para que usted vea o podamos mirarnos de repente. Vamos al capítulo 23 del libro de Mateo. Porque aquí está la religión en sí, en esencia. Dice, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Lo primero que está hablando aquí la Escritura de la religión del religioso. Puedo partir de mi propia persona, que les enseño todos los domingos y si yo no practico nada de lo que digo, dice que soy el religioso más grande que hay, pues el hipócrita más grande que hay. Porque eso es lo que está diciendo, les dice a ellos, primero hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Recuerden, por favor, el apóstol Pablo a Timoteo le dice que hay, y reitero esto cuando dice, no, si yo tengo fe. La fe nos salva, en el sentido equivocado. ¿Por qué? Porque dice el apóstol Pablo, muchos dicen que creen, pero con sus obras, ¿qué? Lo niegan. Yo escribo y lo borro. Entonces yo puedo decir una cosa, pero yo puedo hacer otra. ¿Qué es lo que importa? Tomando el ejemplo que les dije delante del hombre, del niño joven que fue a buscar trabajo, ¿qué le importó a la gente lo que él hacía? No lo que él decía. Porque cuando tú dices cosas, a mí me pasa, siempre Dios me da muchos apuntes, no vamos a alcanzar, pero le voy a decir algo. Uno de los problemas de esa gente, que vamos a ver en el capítulo 18, usted lo leyó, dice que se sentaron como reina. No, yo soy reina, a mí nadie me va a mover aquí y allá. El orgullo que a veces hay. La gente a veces tiene ese pensamiento, esa idea equivocada. Los fariseos, acuérdense que eran así. A Jesús le dijeron, ¿sabe qué? Tenemos a Abraham por padre. Ahí es cuando él fue y le dijo, perdón. Entonces lo importante aquí no es lo que yo digo, no, si yo tengo fe. Lo importante es lo que yo hago. Vuelvo a reitero, aquí dice, hagan lo que os digan que guardéis, guardarlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen, atan pesadas cargas difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos ni con un dedo quieren moverla, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Eso hace la religión. La religión se pavonea, el religioso se pavonea. Yo hago esto, yo hago esto otro. Eso es el religioso. Siempre queriendo demostrar a los hombres lo que hace. Y reitero, por favor, que eso no importa. Importa un comino. ¿Sabes lo que importa, no? Es lo que Dios ve. ¿Para quién haces tú las cosas? Por eso es importante. Acuérdense que vamos al tribunal de Cristo. Si es que llegamos allí. Me voy a incluir. Pablo dice, no hace cosa que habiendo sido heraldo venga a ser eliminado. En el tribunal de Cristo, ¿qué es lo que va a hacer? El Señor va a probar nuestras obras. Y va a probar si fueran hechas ¿por qué? Por amor. Acuérdense de la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso era experta en hacer cosas. Pero ¿qué había dejado? Su primer amor. Ya no amaba a Jesús. Y Jesús le dijo que tenía que arrepentirse. Arrepentirse significa girar en 180 grados. Si no, dice ahí que le iba a quitar su candelero. Por favor, no son mis palabras. Dice, le encanta que la gente vea lo que hacen, pues ensanchan su filactería, extienden los flecos de sus mantos, aman las primeras asientas en la cena y las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en las plazas. ¿Se acuerdan lo que Jesús enseña con esto cuando les dijo, hey, les da un consejo? Cuando vayas a un lugar, por favor, no te sientes adelante, porque no vaya a ser cosa que venga alguien y diga, perdón, este asiento no es para usted. Y lleguen para atrás y va a ser vergüenza. Mejor siéntate atrás, dice que alguien, perdón, ¿qué haces acá atrás? Ven para acá adelante, siéntate acá. El enaltecimiento no viene de oriente ni occidente. ¿De dónde viene? Del cielo. Siempre hay que tener eso claro. Entonces reitero, dice, y aman
las salutaciones en las plazas y que los hombres le digan rabí, rabí. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. El que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. ¿Sabe? A nivel de pastores, ¿saben ustedes que hay pastores que pobre de tú que se le dice su nombre, po? ¿Perdón? Soy el pastor. Yo conozco gente, pobre que le diga su nombre. Siendo que la Biblia dice que somos, ¿qué? Somos los servidores de todo. Somos los que estamos a más bajo en la escala. No le voy a decir lo que a veces he dicho porque se pueden tomar las palabras en serio. Pero es lo que nuestro pastor Chaca enseñaba. Yo debo estar para servirlos a ustedes. Esa es mi única obligación. Mi obligación, recuerdo, yo le digo a Dios, yo me encierro a veces ahí, pongo mi música y hago lo que hago. Yo tengo que hacer solo dos cosas, como dice la Escritura en el libro de los Hechos. ¿Qué es lo que es dedicarme a qué? A la oración y a la palabra. Eso esa es mi obligación. Para oírlo y decirles a ustedes lo que ustedes necesitan oír. Ahora, si ustedes no lo quieren oír, ya no es problema mío, es problema suyo ese, pero esa es mi obligación. Entonces, reitero, esto es importante. ¿Por qué? ¿Quién de ustedes quiere ser humillado? ¿Te gusta que te humillen? ¿Te gusta que de repente venga el Señor y te diga, ¿sabes qué? En realidad, o como yo he dicho, el tribunal de Cristo, que algunos van a salir de ahí, como diciendo, ya sabes, hay que entrar por la cocina, tú mejor, pues. Siendo que el libro de Pedro dice una cosa interesante, a mí me gusta, dice que algunos entrarán, dice que será abierta amplia y generosa entrada. Estas personas, sin lugar a dudas, no van a estar allí. Dice, porque el que se enaltece será humillado, el que se humilla será enaltecido. Más hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque seráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis el mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho lo hacéis dos veces más hijos del infierno que vosotros. Hay de vosotros guías ciegos que decís, si alguno jura por el templo no es nada, si alguno jura por el oro del templo es deudor, insensato, ciego. ¿Cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda, está sobre él es deudor, necio, ciego. ¿Cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él, y el que jura por el templo jura por él y por lo que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Ay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Saben? Realmente Dios nos invita a nosotros a que cada una de estas cosas seamos tan consecuentes a veces. ¿Por qué? Porque a veces somos realmente severos con los demás y somos muy con nosotros. Yo lo puedo hacer, pero tú no lo puedes. No, cuando te vaya a ocurrir hacerlo a ti, pues yo sí lo puedo hacer. Tenemos que tener cuidado con eso. Eso es religión. Eso es religiosidad. Yo vuelvo a reiterar, a mí, me encanta el apóstol. Alguien de vosotros escriba, fariseos, hipócritas. Qué tremendo que le ponga la palabra fariseo y al lado le ponga la palabra hipócrita. ¿Sabe lo que es un hipócrita o no? Es un actor. Todos esos que usted ve en la televisión que están haciendo papeles son hipócritas, son actores representando algo que no son. Yo reitero, me gusta el Señor Jesús cuando dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Tú y yo, ¿sabes lo que somos? Mendigos de Dios. En el sentido que yo necesito a Dios todos los días de mi vida. Ponerme en esta otra posición es la estupidez más grande de la cual yo puedo hacer. ¿Saben por qué? Porque yo me conozco. ¿Te conoces tú o no? ¿Sabes cómo eres en realidad? Que eres envidioso, a lo mejor codicioso, que luchas con esas cosas, que eres carnal, y que todos los días estás, como dices, sacando los pensamientos y llevándonos a la cruz del Calvario, sacando todos los días. Pero estos no eran así.
Estas eran personas que estaban en otra posición ellos. Y uno tiene, por eso les dice aquí, vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo, de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo que de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera esté limpio. Por favor, piensen lo que significó para esta gente. Por eso odiaba a Jesús. Porque lo odiaban, porque Dios los puso en su verdad, lo que ellos son. Hay otros escribas y fariseos hipócritas porque sois semejantes al sepulcro, anclados por fuera la verdad se muestran hermosos, más por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hay de vosotros escribas, fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas, adornáis los monumentos de los justos, y decís si hubiéramos vivido un día de nuestros padres, no hubiésemos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. ¡Qué mentirosos! Si vamos un poquito más adelante en la historia de la iglesia, hay un hombre al cual Dios lo saca de la iglesia para servir a las mesas, que recuerden que eran los diáconos. Y él da un mensaje en el capítulo 6, 7 y 8 del libro de los Hechos, y él les dice a ellos que ellos, sus abuelos, sus bisabuelos, los que hemos conocido nosotros, mirando el libro de Sofonía, el libro de Habacuc, ¿qué hemos aprendido de Israel? La gran mayoría de ellos eran personas que hacían lo malo simplemente ante los ojos, y ellos están diciendo, no, si nosotros hubiésemos vivido, y le dicen, mentirosos. Ustedes hicieron lo mismo y van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque ellos realmente, vuelvo a reiterar, el problema de estas personas es uno solo, que Jesús los dijo, ellos dicen que no tienen pecado. Y Jesús dijo, ustedes van a morir en sus pecados. ¿Por qué? Porque dice que no tienen pecado. Si la única manera de que el pecado sea perdonado es cuando yo lo confieso, cuando yo lo reconozco. Dice, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, aquí yo os envío profetas, sabios y escribas, y de ellos unos mataréis y crucificaréis a otros y azotaréis en vuestra sinagoga, perseguiréis de ciudad en ciudad para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías. Paremos un poco. ¿Se acuerdan del capítulo 17 y el capítulo 18? Capítulo 17, ¿qué es lo que dice la sangre de quién? ¿Qué hizo esa iglesia? ¿Qué ha hecho esa iglesia? Si no es chiste. Tenemos miles, millones de mártires. ¿Quién los mató? Jesús mismo dijo, ¿saben qué? Van a haber gente que va a decir que lo hacen en nombre de Dios. Oiga, las cruzadas fueron cosas horrorosas. Entonces, de eso es lo que está hablando en la Escritura. De eso está hablando ahí, de ese tiempo, de ese grupo de personas. Pero nosotros aún no hemos llegado a eso, nosotros estamos esperando otra cosa, que estamos esperando que Jesús venga y nos lleve a casa. Por eso el Señor nos está diciendo, ¿sabes qué? La forma en que debemos caminar, el poco tiempo que nos queda o el mucho tiempo que nos queda delante de Dios. Si nosotros tenemos una sola forma de poder vivir, como Pablo lo define, muy simple, para mí el vivir, ¿qué es lo que es? Juntar plata, cambiar el auto, cambiar la tele. No, ahora no es malo, ojalá alcancemos, porque no es malo. Pero cuando tú estás tu codicia allí, sí, y para mí el vivir, ¿qué es lo que es? Cristo. Y el morir, ganancia. Dios te puede dar lo que Él quiera darte. Bueno, ahí hay un texto que no sé si alcanzaremos a llegar. Dice, pero aquí está hablando de los mártires, ¿no es cierto? Hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequía, quien mataste entre el templo y el altar. De cierto digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos debajo de la sala? Y no quisiste, aquí vuestra casa os dejaba desierta. Porque os digo, desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Qué tremendo que este pueblo tenga que sufrir lo que sufrieron 2000 años sin patria, lo que le pasó con los nazis. Hoy día viene otro sufrimiento más. ¿Por qué? Simplemente por esto. Porque decidieron establecer, como dice el apóstol Pablo en el libro romano, su justicia propia.
Ese es su problema. Dice, yo sé que tienen celo, pero de justicia propia, no la de Dios. ¿Y la justicia de Dios dónde está? En Jesús. Entonces, el fariseísmo, por favor, no es menor. Yo vuelvo a reiterar, me encanta el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque él hace eco de las palabras de Jesús. Lo dije, bienaventurados los pobres en espíritu. Miren lo que él dice, por favor, en Filipenses capítulo 3. Si alguien podía de alguna manera jactarse dentro de ese grupo, era él. Dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros. ¿Sabe a quién está refiriéndose, no? A ese grupo de personas que acabamos de definir en Mateo 23. Los fariseos. Los llama guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Si no fuera porque Él mandó a Jesús a morir en la cruz, si no fuera porque Dios puso a Jesús como abogado, si no fuera por lo que dice Hebreos capítulo 4, que ahí tengo un sumo sacerdote que se puede compadecer de mis debilidades, ¡ay de nosotros! Yo reitero, eso somos nosotros. Somos mendigos de Dios. Ahora, claro, somos la niña de sus ojos, sin duda, pero eso es lo que somos en nuestra verdad. ¿A uno a ustedes no les cuesta caminar? Usted se levanta en la mañana y dice, aquí vengo, voy a leer la Biblia, hoy día voy a orar 5 horas, yo. Olvídese, y nuestra carne nos dice que no. Pero algo interesante, no te pongas cargas que Dios no te ha puesto. Tú no eres mejor que el otro porque haces esto o lo otro. Si Dios te pone una carga de que ores, hazlo porque Él te la pone a ti. Y como dice Él, entra a tu cuarto, cierra tu... ¿Y qué hace Él? ¿Quién te va a recompensar en público? Dios. Va a llegar un momento en donde Dios va a sacar a las personas. Juanito, ven. Juanito, ¿qué es Juanito? Ese Juanito, ven. Y Él te va a poner delante de todos. Pero como dice, el que se levanta solo, ¿qué hace Dios? Lo baja. Por favor, nunca te lo ocurra pensar en levantarte solo. Ten cuidado de esas palabras como la iglesia de la Odisea. Aquí yo no tengo necesidad de nada. Verán lo que yo soy. ¿Sabe lo que somos? Desventurados, ciegos, pobres. Eso es lo que le dice a ellos. Pero gracias a Dios por Jesús. Entonces, Él dice, nos gloriamos en Cristo, no teniendo confianza en la carne, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es la ley irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No hay nada más hermoso que yo vaya delante de Dios y le diga en el nombre de Jesús y que Dios me mire y me mire a través de ¿quién? De Jesús. Porque esa es la forma. Esa es la forma. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no es que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino prosigo para ver si logro hacer aquello, por lo cual fui también nacido por Cristo. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. ¿Se acuerdan Jesús cuando les dice a ellos, hey, cuando vean todas estas cosas, ¿qué hagan? Levántense y érganse. ¿Por qué? Porque vuestra redención. Señor, qué bueno, falta poco, menos mal, ya no doy más, Señor. Yo quiero que Jesús venga pronto. Yo quiero que Jesús venga pronto. Es como alguna vez hemos aprendido los salmos, me encanta el salmista porque no hay nadie más sincero que él. Cuando le dice, Señor, apúrate porque yo no sé si voy a aguantar. Si eso es lo que Dios anda buscando. Más que fariseísmo, más que el decir, anda buscando ese tipo de personas. Por eso reitero, bienaventurados los pobres en espíritu.
Dice, hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sentamos, si otra cosa sentí, esto también nos revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Mira, encantado de llegar hasta ahí. Pero tiene que decir esto otro el apóstol. Porque por ahí, dos palabras por ahí y muchos. La palabra muchos se repite mucho en el Nuevo Testamento. Muchos seguirán sus disoluciones. Por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y ahora aún lo digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Estamos en Apocalipsis 18, pero yo creo que lo lean después. Esa gente llora. ¿Por qué llora? Porque se acabó el negocio, se acabó. Eso es lo que lloran. No lloran otra cosa. Tengo, bueno, dos hojas más de apunte. Quiero decir algo, por ejemplo, ¿ustedes saben que en nuestro país tenemos gente más rica que Donald Trump? ¿Sabe usted eso, no? Donald Trump tiene 4.000 millones de dólares, creo. Lusic, ¿se conocen a Lusic? Tiene 20.000 millones de dólares. ¿Qué hacen ellos? Pues no lo quiero ver hoy día, porque no es mala la riqueza. Deuteronomio 8 dice que Dios le da a algunos el poder de tener dinero. Pero hay gente que no sabe tener dinero. ¿Han visto ustedes la gente que se ha ganado premios de la lotería? Uno conoce gente que le han llegado millones. ¿Por qué han hecho con los millones? Porque no saben. Pero hay gente que sí sabe que Dios te puede dar millones y tú lo puedes bien administrar. Si no es el problema el dinero. ¿Sabe cuál es el problema? El amor al dinero. Ese es el problema. Y de ahí lo vamos a llegar en su momento. Entonces dice, pero vuelvo a reiterar, qué tremendo que tenga que decir, ¿saben qué? Imiten a nosotros y a los que son como nosotros, que por ahí hay muchos, de los cuales digo son enemigos de la cruz de Cristo. Jesús dijo algo, si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan. ¿El sufrimiento? No, estáis locos. No, a ellos no les pasa por la cabeza, sacrificio. Ay, loco. Reitero, Jesús dijo algo muy sencillo. Lo dice por medio del apóstol Pablo en en Romanos 12. Presentaos vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. No pongas un cordero. ¿Qué es lo que dice? Ponte tú. Yo le decía a alguien recién, ofrécete a ti misma como un sacrificio vivo a Dios. Soy tuya, soy tuyo, Señor. Si eso es lo que debe ser lo nuestro. Y creer, reitero, creer que Él puede hacer conmigo cosas increíbles. Por favor, Efesios 3:20 dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. ¿Qué poder? El Espíritu Santo. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Resucitó a Jesús de quién? Entre los muertos. Pero reitero, como le dice a ellos ahí en Mateo, hombres, ¿de qué les dijo a ellos? De poca fe. Sin fe, es imposible agradar a Dios. Y no es fe en la fe, fe en Dios. Fe que en las circunstancias más adversas Dios va a hacer algo. Leíamos algo temprano. El apóstol Pablo y Silas lo han golpeado, lo han hecho pebre, necesita ir a médico, le dice que lo lleven al médico, lo meten al fondo de la cárcel. Le dice Pablo, así yo me imagino. Así tiene que haberle dicho, ya, ¿sabes qué? Cantemos mejor, loco. Y se ponen a cantar y a adorar. Y el Espíritu los toma y dice, ¿qué pasó? Dios, ¿qué es lo que trajo? Un terremoto. Por favor, si estás en angustia, estás en cosas, sigue confiando en el Señor. Si estás en pecado y estás practicando el pecado, deja de hacerlo. Reitero, cuando uno piensa en esta iglesia, no lo vamos a alcanzar a ver, reitero, lo he dicho como 20 veces ya.
Pero el capítulo 2 y el capítulo 3, léanlo, por favor, cuando le dice a la iglesia, le dice, yo sé que dentro tuyo hay gente buena, pero le está diciendo, si no te arrepientes, yo voy a hacer esto. Le dice varias veces a la iglesia católica, apostólica, romana, que empezó en el siglo 3 hasta el siglo 15, 16, 17, todas esas iglesias que representan esa iglesia, le está llamando al arrepentimiento. Ellos nunca han querido. Han salido miles de curas, Camino Recto, una revista que tienen en Roma, muchos de curas, pero ellos tampoco, siguen negando. Yo no sé si hoy día el Papa se considerará como se consideraba, por ejemplo, yo soy viejo, pero antes la iglesia era como algo santo. El Papa era, no sé, pues ahora el Papa ya lo miran los cabros, pero el Papa antes era, acuérdense que decían que él no podía equivocarse. No sé si hoy día seguirá teniendo ese dogma la Iglesia Católica. Pero yo los invito a esto, mis hermanos, los invito de verdad a este llamado que Dios nos hace a nosotros, a no ser parte de este grupo de personas, a ser ese otro grupo y a tener esto claro en la mente. Primera de Timoteo 1:5. Pablo escribiéndole a Timoteo, 15, perdón. Lo ha dejado allá y le dice algunas cosas, ¿no es cierto? Y nuevamente también habla de cosas que no son menores. Dice, cuando te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia, de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores, desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes, para los profanos, para los parricidas, matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuras, para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí me ha sido encomendado. ¿Cómo vas a saber tú que vas contra el tránsito? Porque cuando entraste hay un tremendo letrero que decía, no entrar. ¿Cómo sabe la gente que está en pecado? Porque la Biblia dice lo que es pecado. Entonces, pero lo interesante de esto, ¿qué es lo que es? Dice, doy gracias, dice, al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia, no incredulidad, pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús, punto. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. De eso se trata esto. Tú y yo tenemos que reconocer la necesidad que tenemos de Dios todos los días. Y por favor, aléjate de ese fariseísmo, aléjate de esa cosa, aléjate de todo ese tipo de cosas que te hacen pensar que a lo mejor eres mejor que los demás. Porque no somos mejores que nadie. Todos somos simplemente gente a la cual Dios ha amado de manera increíble y mandó a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. Entonces, no te olvides de esto. Y Él lo dice, me encanta. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy Él. No dice yo era, yo soy. ¿Se acuerdan lo que decían Filipenses? No es que yo lo haya logrado. Él luchaba con sus cosas. Dice que Jesús tuvo que venir en persona en algún momento a decirle, Pablo, tranquilo, ánimo Pablo, ánimo, porque vas a ir donde reyes, qué bueno, Señor, sabes que se me estaba acabando la fe, Señor. Léalo el libro de los Hechos cuando él estaba preso. Entonces de eso es lo que se trata esto, mis hermanos, a eso yo los quiero animar. Como dije al principio, ojalá nuestra vida, nuestro corazón, nuestra mente esté solo en una cosa, Señor, salva personas. Este mundo necesita oración. A pesar de que tú creas que no está pasando nada, este mundo está sufriendo mucho. Hay mucha gente con mucho sufrimiento. Decía algo temprano la Leila acerca de que los chinos, el gobierno chino va a rehacer la Biblia. Yo le decía, la iglesia en China no tiene problema de esa naturaleza, ellos saben. Lo que pasa es que la Biblia, si tú sabes, ya ha sido rehecha.
Hay versiones que tú lees que son malas. Una versión, por ejemplo, cuando habla de la Virgen María, no le llama Virgen. ¿Para qué? Para decir lo que ellos quieren decir. Hay versiones de la Biblia que son malísimas. Lo mejor, lo más apegado, la NBI a mí me gusta, pero hay montones de cosas malas, pero la mejor Biblia la Reina Valera 60. Entonces, yo le decía en el mundo, ¿saben por qué la gente dice que es atea? Si usted va a Francia y le preguntan, no soy ateo, ¿saben por qué? Porque si tú le dices que eres religioso o que perteneces a un grupo religioso, el gobierno te va a poner una factura por impuestos. Porque la iglesia es sostenida por el gobierno, a través de los impuestos que le piden a las personas que, no, yo soy católico, yo soy testigo de Jehová, yo soy mormón, ya, vengan para acá. Ustedes impuestos por esto, ahora tienen impuestos por la religión. Y la gente dice que no es. Entonces, pero eso es la cosa del mundo. Nosotros estamos llamados a algo totalmente diferente. Concluyo. Apocalipsis 18, 4 y 5. Y otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado sus maldades. Ese es el llamado que tú y yo tenemos y que la gente tiene, sobre todo la que está en la religión, es salir de todas estas cosas que estamos mencionando y ser los hombres de Dios a los cuales Dios nos ha llamado a nosotros. Dios nos ha llamado a algo muy sencillo, muy simple, que es hacer de Él y a no ser de otra cosa y no tener otra cosa más importante, como Él mismo lo dijo, que ojalá tú no puedas decir como es así, pero, sino que realmente como Él mismo lo dijo en el libro de Éxodo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Cualquier cosa que es más importante que Dios para ti, ese es tu Dios. Eso dice en 1 Juan 5. Cualquier cosa que para ti es más importante que Dios, ese es tu Dios. Si tú en algún momento tienes que, las cosas de Dios las dejas a un lado por eso, yo reitero, yo a veces soy majadero y a lo mejor algunos no me deben querer mucho. A mí realmente no me quieren mucho algunos por ahí porque siempre he dicho algo y lo he enseñado en las conferencias, que Dios no solo te llama, Dios tiene que validarte. Y Dios nos invita a nosotros a esto, nos invita a que realmente seamos del Señor por sobre todas las cosas. Y vuelvo a reiterar, por favor, ojalá tu pensamiento no solo sea un repetir algo de otra persona, porque alguien, por ejemplo, dijo algo que a mí me impactó cuando lo leí. Fue un hombre, no me acuerdo bien su nombre, pero él le dijo, dame Escocia o me muero. Y Dios le dio Escocia. Ahora, no fue una cosa así que, ay, dame Escocia o me muero, Señor. Fueron seguramente años de angustia, años de estar allí, Señor, 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 Señor. De eso se trata esto. ¿Quieres algo? Síguelo buscando, síguelo clamando. Y recuerden, por favor, a un hombre lo bajaron, rompieron el techo. Y Dios lo sanó primero, no, lo perdonó los pecados, luego lo sanó. ¿Y por qué? ¿La fe de quién? De ellos. Ni siquiera la fe de él. Tú eres la persona importante aquí. A ti Dios te está llamando. Entonces por eso no dejes que Satanás, como dijimos al principio, que anda como león rugiente, te engañe. No le hagas caso. Hace lo que él dice, vístete de las armas de Cristo y como decía Sharon, me encantaba lo que siempre decía ella, cuando Satanás venía y la acusaba. Chuck dice lo mismo por ahí. Y le decía, oye, ¿y tú qué hiciste esto? Y dice, sí, pero te lo olvidó esto otro. Pero ¿sabes qué? Pero habla con mi abogado. ¿Qué abogado tenemos? A Cristo Jesús. De eso se trata. Así que los invito a eso. Dios vino a salvar a los pecadores, de los cuales somos ¿qué? ¿Somos los qué? Los primeros. Eso somos necesitados de Dios. Y gracias a Dios porque perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Porque vamos a Jesús y le pedimos perdón a Jesús. Padre, gracias por darnos este tiempo y gracias por tu amor, por tu misericordia. Señor, yo no tengo nada más que agradecimiento porque sin duda has sido demasiado bueno conmigo, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga mucho. No sé si ya